porque nos permite nuevamente estar dispuestos a continuación a compartir la palabra de Dios. Vamos a meditar en este tiempo que tenemos en una pequeña historia que se encuentra en el segundo libro de Samuel, el capítulo 23. Segunda de Samuel, el capítulo 23. Y teniendo la lectura desde el versículo 13 al versículo 17. Reitero la cita, segundo libro de Samuel, capítulo 23, comenzando a leer desde el versículo 13 hasta llegar al versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Hasta aquí nomás por ahora en la lectura de la palabra de Dios. Es real a través de la historia del pueblo hebreo la permanente contienda y guerras y batallas en contra de los filisteos, que eran enemigos crónicos del pueblo de Dios. Y aquí estaban cerca y enfrentados. Estaba reunido David con sus valientes, con ese pequeño ejército de valientes que lo seguían a él y que le tenían una gran admiración. Por eso lo seguían, al punto de dar la vida por David. La lucha era tremenda, la lucha era continua, pero había un grupo de valientes que siempre estaban prestos para dar batalla, bajo las órdenes de David. Tenían un lugar donde solían refugiarse o encontrarse, que era la cueva de Adulán. Estando allí, llegó un momento donde David lanza al aire una expresión que acá
en la palabra, en el versículo 15, está entre signos de admiración, como que fue una expresión enfática de un deseo que él tenía de algo. Haciendo memoria, seguramente estaría con sed, y él dice esta frase, al final del versículo 15, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Seguramente él había bebido en varias oportunidades de este pozo y sabía de las bondades y del frescor del agua que se sacaba de ese pozo específico al cual él hace referencia. Y acá se mencionan en dos oportunidades las características de 3 de sus soldados, de aquellos que formaban ese pequeño ejército de valientes, que justamente se hace referencia a esta característica de parte de ellos, que eran 3 valientes. Acá está en el anonimato, no se mencionan sus nombres, pero sí se hacen referencia puntual a las actitudes que ellos tuvieran. Estaban allí, cerca de David, y lo escuchan decir esa palabra. Ahora, hay algo que sucede. No sé si en ese momento cuando David decía esta frase y tenía esta expresión, si se habrán mirado en ese momento entre los 3, y a veces si hay un conocimiento previo de quienes tenemos a nuestro alrededor, a veces con una mirada podemos decir muchas cosas. No sé si habrá sido en ese momento, si salieron después y se pusieron de acuerdo, pero no les costó mucho ponerse de acuerdo, sino que en determinado momento desaparecen del campamento. No sé cuánto tiempo les habrá llevado. Seguramente se movilizaron durante la noche, donde es más fácil pasar desapercibido y ocultarse en la negrura de la noche. Y desaparecieron de la cueva. Y creemos que ha sido en breve tiempo, aparecen nuevamente en la cueva con esa agua sacada del pozo de donde David añoraba esas aguas. Es evidente, como dice la Escritura, que este pozo estaba en el medio del campamento filisteo. Por lo tanto, ellos sabían perfectamente el problema que iban a tener si los filisteos los descubrían. Eran seguramente muertos seguros. Primero por ser hebreos y segundo lugar por el atrevimiento de meterse en el campamento de esa manera tan osada y pareciera que hasta suicida de tomar una decisión de esta naturaleza. Lo primero que encontramos aquí en esta situación es la admiración que estos 3 valientes tenían por David. No les llevó mucho ponerse de acuerdo, pero sí hay algo que tomaron en ese momento, sin importarle los riesgos, sin importarle las presiones
que podían tener bullendo en sus cabezas del miedo que implicaba el meterse en la boca del lobo, porque realmente era un verdadero problema y una burla para los filisteos que ellos hicieran lo que hicieron sin que los filisteos se enteraran, que durante la noche vinieron 3 hebreos y le sacaron agua del pozo. Nada más que esto, sacaron agua del pozo. Seguramente llevaron un recipiente para meter el agua, introducir el agua. Fue toda una maniobra que tuvieron que hacer sin hacer ruido, sin tratar de que los guardias no se despertaran o no los vieran, pero ahí estaban ellos, enfocados allí, dentro del pozo, en la boca del pozo, tratando con esfuerzo de sacar esa agua. Se pusieron de acuerdo y hay algo que realmente llama la atención. No fue algo que David les pidiera específicamente a estos 3 para que vayan y lo hagan. Para nada. Escucharon la palabra de su jefe solamente y se pusieron en marcha. Hermanos queridos, nosotros tenemos a alguien más grande que David, que se llama Jesucristo y que continuamente nos está hablando a través de su palabra. Y a veces, de cuántas maneras y formas tiene que hacernos entender y nos habla para que nosotros cumplamos con su voluntad y seamos obedientes a su palabra. Acá nos encontramos con estos 3 valientes de la historia. Una sola vez escucharon el deseo que tenía David y se pusieron en marcha. Si hay algo que los empujó, era primero el reconocimiento que tenían por David, porque ellos no estaban comprometidos a hacer nada, porque David no le dijo a alguno, a ver, de los que está aquí, ¿quién se anima a ir al campamento de los filisteos y traerme agua? No lo dijo en ningún momento, solamente expresó teniendo memoria, porque seguramente hacía calor o tenían sed allí en ese lugar. Qué lindo sería tomar agua del pozo que está en Belén. Pero ellos se fueron, salieron y la trajeron. Y acá hay una expresión y una actitud que realmente es elogiable y que tendría que ser la característica de todos aquellos que realmente somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Y es la palabra y la expresión diligencia. No esperaron una mejor oportunidad. Se hablaron, se miraron, buscando el elemento necesario para traer de vuelta esa agua y salieron. Bueno, nosotros a veces, ¿cuántas veces tenemos que escuchar la voz de nuestro Señor diciéndonos cosas que muchas veces nosotros nos tomamos el atrevimiento de no hacerlas? Sabemos que el Señor nos está exigiendo determinadas cosas a través de su palabra y Él nos las pide, nos las reclama y espera que nosotros obedezcamos. Pero ¿cuántas veces lo que el Señor Jesucristo nos dice nos entra por un oído y nos sale por el otro? Nuestro problema no es que nosotros ignoramos la voluntad de Cristo, sino que la conocemos y a pesar de que la conocemos, nos hacemos los distraídos. Miren, quisiera compartir con ustedes
tres versículos o tres pasajes que encontramos primero en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 11. Romanos, capítulo 12, el versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y bien dice el apóstol Pablo en este versículo, en lo que requiere diligencia. No todas las cosas de las cuales el Señor nos habla en su palabra requieren diligencia. Hay situaciones en nuestra vida con respecto a su voluntad donde nosotros tenemos que esperar, donde no tenemos que caer en la impaciencia. Por eso hay cosas en la Biblia y hay palabras que vienen del Señor directamente a nuestros corazones que requieren diligencia. Las sabemos, las conocemos y el Señor espera que nosotros actuemos diligentemente. Pero hay cosas que dependen al funcionamiento de nuestra vida cristiana, de decisiones que nosotros tenemos que tomar, donde el Señor nos dice: no te adelantes, no caigas en el pecado de la impaciencia, espera. Y a veces nosotros invertimos el orden. En cosas que tenemos que esperar, actuamos con diligencia. Y cosas que el Señor hace tiempo que está esperando que nosotros las hagamos, estamos diciéndole al Señor: espera, Señor, todavía no ha llegado un buen tiempo para que yo me dedique a hacer esto que me estás diciendo en tu palabra. Por eso, qué importante que nosotros tengamos esta palabra en nuestra mente y en nuestros corazones y actuemos acompasadamente a lo que el Señor nos está mostrando en su palabra. Cuando nos dice que esperemos, es una luz roja, un semáforo en rojo que nos dice: pará, frená, no avances. A veces aparece en la palabra la luz amarilla, donde dice: anda despacito, no te apures. Amarillo, sé precavido en dónde vas a apoyar tu pie para dar el próximo paso. Y hay veces que realmente la luz es verde y el Señor nos está marcando el avanzar. Vamos, adelante. Sé corajudo, sé valiente, no tengas temor. Ahuyentá de tu mente los prejuicios, avanzá. Tenés todo el camino libre para que avances en la dirección que yo te estoy marcando. Avanzá. Por eso qué lindo es respetar todas las órdenes de marcha que el Señor nos pone en su palabra. Vamos a otro pasaje que también arroja luz sobre este tema de la diligencia. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17 dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos,
Y nos dice, mirad, analizate a la luz de la palabra de Dios, no en base a lo que vos pensás de vos mismo, sino a lo que el Señor dice de nosotros en la palabra. Una cosa es qué me creo yo y otra cosa es cómo me ve Dios. Por eso, cuando nos hacemos un examen, no tiene que ser un autoexamen en lo que yo pienso por mis propios pensamientos, sino en qué evaluación saco chequeando mi vida a la luz de la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, porque los necios seguramente van a tomar decisiones equivocadas, porque justamente son necios, sino como sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El que es temeroso de Dios, es respetuoso de Dios, es temeroso de Dios, es obediente a la palabra de Dios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tiempo perdido es vida perdida, porque nuestra vida se contabiliza a través del tiempo. Días que pasan huyendo de la voluntad del Señor es tiempo perdido. Y tiempo perdido son vidas perdidas, oportunidades perdidas, y es lo que tenemos que evitar, de aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da para poder honrarle, para poder servirle, para poder adorarle. Y leemos el versículo 17 que dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Actuemos como sabios, actuemos como entendidos y estemos como estos tres valientes de esta pequeña historia que hemos leído, siendo valientes y corajudos para hacer todo lo que el Señor nos manda. Esto es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos, de sus discípulos. Y hay un versículo donde aparece también otra vez esta palabra. Es un versículo quizás más conocido que los anteriores, donde en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15, el apóstol Pablo habla de esta manera. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que un discípulo de Cristo tiene que buscar permanentemente? La aprobación del Señor. ¿Qué significa la aprobación del Señor? Con que el Señor se agrada de lo que estoy haciendo, de mis actitudes, de mis decisiones. Qué lindo es sentir en el corazón la aprobación del Señor. Él nos está observando continuamente y conoce todos los entretelones de nuestra vida. Conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Para el Señor no hay secretos con respecto a mi vida. Él sabe todo. Lo bueno y lo malo. Frente al Señor no podemos jugar a las escondidas. Ahora, lo que es admirable es que a pesar de que el Señor nos conoce,
nos sigue amando de la misma manera. Y es un Dios de mucha misericordia. Su gracia continuamente está en derredor de nosotros, de aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y a mí personalmente, y a cada uno de nosotros nos dice, procura, es algo que tenés que buscar permanentemente, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Estos no son exámenes que nosotros tenemos que tomar cada tanto, sino que todos los días y al cerrar el día tenemos que decir, Señor, realmente en mi accionar durante este día que está por finalizar, ahora dentro de muy pocas horas, cuando cerremos este día sábado, poder pensar frente al Señor, Señor, en este día, en las horas que he transitado, ¿tú has visto que te he estado agradando? No hay en mí nada de lo que yo me pueda avergonzar que realmente hice o no hice con respecto a su soberana voluntad. Hay una cosa que hice durante el día que causó tristeza a mi Señor y tristeza a mi corazón. Bueno, ¿qué tengo que hacer en este momento? Blanquearlo y pedirle al Señor que me perdone y confesar mi pecado. Y más si soy creyente y bautizado, blanquear mi vida para que mañana, que día domingo, primer día de la semana, día del Señor, ver si yo estoy en condiciones de estar sentado a la mesa del Señor para participar dignamente del pan y de la copa como Él quiere que nosotros participemos. Qué importante procurar con diligencia cerrar cada día en este pensamiento. Un pequeño análisis. ¿Cómo fue este día? ¿Estuve transitando por el sendero de la victoria o he mordido el polvo de la derrota en varias oportunidades? ¿O realmente yo sé que he tenido pensamientos o actitudes que realmente no honraban ni honraron a mi Señor? Entonces, para que estas cosas no se vayan acumulando en mi corazón, es necesario que yo cierre el día habiendo confesado todas aquellas cosas que yo sé que me robaron la paz interior. Y quiero terminar el día en la paz de Cristo. Que no haya cosas pendientes para mañana por la mañana. Que no me vaya a sentar a la mesa del Señor teniendo cosas pendientes que no arreglé y que a lo mejor se han ido amontonando durante varios días, porque no tuve la precaución de hacer este examen y controlar mi vida a la luz de los ojos del Señor. Qué importante la decisión que tomaron estos tres valientes. Y acá en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7 y 8, nos encontramos con esta expresión. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Todo el coraje que necesitamos para servir al Señor, todo el coraje y el valor que necesitamos para hacer la voluntad de Dios, despojado de prejuicios, despojado de temores, despojado de vergüenzas. ¿Cuántas veces a lo mejor
frente a una oportunidad que Dios me presenta para compartir mi fe y para compartir a Cristo, por prejuicios, por vergüenza, por diferentes temores, cierro mi labio y no comparto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces el Señor me ha servido la ocasión y oportunidad para poder glorificar a Cristo a través de mi testimonio personal? Y por miedo o por prejuicio no lo hice. No se trata de pedirle al Señor valor para hacer lo que tengo que hacer, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, si Dios no me dio espíritu de cobardía, ¿qué espíritu me dio? De poder, de valor. Dios no solamente por su palabra, hay cosas que me manda a hacer y que yo sé que las tengo que hacer y que nadie las va a hacer por mí, como testificar de Cristo, como presentar el Evangelio del Señor Jesucristo, para dar un testimonio que realmente le honre, para hablar de mis convicciones bíblicas y no tener miedo de hablar de determinados temas, como por ejemplo la pureza, la santidad. Testimoniar a que pueda hablar acerca de qué es el sexo para mí y que Dios me exige a mí que en este mundo rodeado de tanta maldad y de tanto pecado, donde a veces las mentes están infectadas, malinterpretando lo que es el sexo, yo poder decirle, Cristo me habla de la pureza, Cristo me habla de la santidad, y de esto tengo que jugarme y tengo que hablar claramente, no teniendo ninguna vergüenza de tocar determinados temas, aunque hablar, por ejemplo, si surge el tema, yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo no estoy de acuerdo con los matrimonios entre personas de un mismo sexo, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Entonces, si nos jugamos por nuestras convicciones y estas convicciones son bíblicas, yo lo que necesito es valor para que cuando todos, a lo mejor la mayoría, están en contra de lo que yo les estoy diciendo y me acusen de ser un dinosaurio, y que la palabra de Dios por enseñar estas cosas es un libro viejo y pasado de moda, decirle no, para mí no está para nada pasado de moda, sino que es más vigente que cualquier otro libro. Por eso qué importante pensar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y en el versículo 8 dice, a la luz de esta realidad, que Cristo nos ha dado poder, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. He sido revestido del poder de Dios. El Señor nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para hacer lo que Él quiere que hagamos. No solamente Dios nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nos proveyó de todo lo que necesitamos para poder hacerlo. Nos dio el Espíritu Santo. Y una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de poder, es una vida llena de valor, es una vida llena de Cristo. No necesitamos más de lo que hemos recibido el día de nuestra conversión. Pero ahora pasamos otra vez a la historia que tomamos como base y nos ponemos a meditar y a pensar cuál fue la actitud de David cuando
recibió el agua. David quedó impactado por la actitud de estos tres valientes. Y miren lo que repasamos otra vez el versículo 16 de 2 Samuel 23. Dice, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Ahí están los tres frente a su líder, frente a su jefe, y ahí está el agua enfrente. Ahora miren la actitud que tiene David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó, escuche, para Jehová. ¿Saben lo que sintió David en ese momento cuando vio el agua que la tenía enfrente de él? Que no era digno de beber de esa agua, porque fue a riesgo de 3 vidas de sus valientes, porque si los descubrían, iban a aparecer 3 cuerpos muertos, no iban a zafar de la muerte. Entonces David pensó para sí, esta no es agua de la cual yo me siento digno de beberla, porque esto, lo más grande, lo más caro, es para Dios. Y la derramó, no quiso tomarla, porque no se sintió digno de beber de esa agua por el precio que tuvieron que pagar esos 3 valientes para meterse en medio del campamento filisteos y a riesgo de sus vidas traer esa agua para que David la pudiera tomar. ¿Y saben lo que es esto? La asombrosa actitud de un verdadero adorador. Si era realmente admirable el perfil de hombre que era David para aquellos que estaban con él, seguramente ahora aprenderían otras cosas más con respecto a los valores que había dentro del corazón de este hombre. Y hay un versículo que es una frase que pinta de cuerpo entero a quién era David y qué sentimientos tenía para con Dios. El Salmo 16:2 nos dice de la siguiente manera: oh alma mía, dijiste a Jehová, escuche, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Les repito, esta es una frase que es para tenerla marcada y subrayada en la Biblia. Tú eres mi Señor. Le está hablando a Dios. Tú eres mi Señor. Esto es algo personal, es algo íntimo. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué está diciendo? Dios, Señor, tú eres el más grande, tú eres el más sublime, tú eres el más precioso, tú eres el más admirable, tú eres el primero. Me puede faltar mi esposa, me pueden faltar mis hijos, me puede faltar mi familia, me puede faltar, pero tú eres lo más grande que hay, más importante que mi esposa, más importante que mis hijos, más importante que mi trabajo, más importante que mis amistades. Tú eres el que llena todos los rincones de mi corazón. Tú eres para mí todo. No hay para mí bien fuera de ti. Todo queda eclipsado por tu presencia. Oh Dios, tú eres para mí el más grande.
Por eso, cuando nosotros llegamos a San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, nos dice así: lo que el Padre busca a través de las generaciones, lo que el Padre busca a través de todos los tiempos. Y Él dice que busca verdaderos adoradores, que sepamos adorarle en espíritu y en verdad. Qué importante que tengamos esto presente. El Padre no busca adoración, busca adoradores, personas. El Padre no busca lo que yo le pueda dar, sino lo que yo soy. Cuando hay un verdadero adorador, detrás de ese verdadero adorador hay un verdadero servidor. Porque no tiene sentido que nosotros lo sirvamos al Señor si primero no somos adoradores. Por eso el Padre lo primero que busca es adoradores, no servidores. El servicio tiene que ser una consecuencia de mi adoración. No es lo primero el servicio. Primero es Dios a quien yo tengo que servir. Y cuando realmente a Dios lo estamos adorando en espíritu y en verdad, vamos a llegar a la misma conclusión que llegó David. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y allí está el agua que se derrama en el piso. Y ahí está David reconociendo realmente lo que hicieron sus tres valientes. Y eso es lo que nuestro Señor quiere ver en cada uno de nosotros. ¿Qué está buscando el Padre en esta hora? Verdaderos adoradores. Oh Señor, que tú lo puedas hallar en mí, que yo pueda hacer eso que tú estás buscando a través del tiempo, para que pueda ser un fiel obrero del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su maravillosa palabra.